Sobre la Mesa con Jorge Oropesa, en el 106.1 de FM Estéreo 1. Continuamos. Transmitiendo desde el Hotel San Felipe, este espacio maravilloso, si quiere venir con su familia a disfrutar de la alberca en el Day Pass los fines de semana, si quiere venir al restaurante o disfrutar de todos sus espacios. Y fíjese que mañana se va a llevar a cabo una actividad, una conferencia muy interesante en la Casa de los Saberes Jurídicos, lo que era antes la Casa de la Cultura Jurídica, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, que está sobre J.P. García. La conferencia es Democracia Constitucional, División de Poderes y Meritocracia del siglo XXI, y le imparte el maestro Alberto Benítez Tiburcio, abogado, conferencista, a quien tenemos esta tarde con nosotros sobre la mesa. Alberto, bienvenido, buenas tardes. Hola, mi querido Jorge, qué gusto saludarte. Es correcto, la idea es invitar al público en general, la entrada es gratuita. Creo que hay un tema en la actualidad, mi querido Jorge, que no se está discutiendo lo suficiente, y es la crisis democrática que estamos viviendo en el mundo en general. Tenemos elecciones en la mayor parte del mundo occidental, pero cada vez hay menos confianza en la democracia. Los indicadores nos muestran que la gente ya no cree que la democracia va a ser el régimen de gobierno que va a poder solucionar su problemática y generarles bienestar y darles una visión de futuro. Claro. Ese es el problema de fondo. Al final de cuentas, la gente no vive de teorías de constitucionalidad, claro, ni vive de abstracciones, vive de que tenga transporte público, que tenga seguridad, que tenga un empleo digno y que pueda salir a jugar sus niños en la calle. Y eso es lo que está evaluando, y es donde la democracia en este momento no está saliendo mal parada. Recordemos que por muchos años los regímenes neoliberales en los 80s, en los 90s, se clavaron tan variables macroeconómicas, en el PIB, la deuda, en mantenerlos en rangos razonables de acuerdo a los parámetros del Banco Mundial, que se olvidaron que la política tiene una dimensión también emocional, y esa dimensión es como el reconocimiento, claro, como la visibilización de las grandes mayorías que el neoliberalismo olvidó. De hecho, yo diría 70-30 emocionalidad y racionalidad. Me queda claro. Quedo corto. Es correcto, es correcto. Decías, Alberto, algo importante, y quiero hacer un alto ahí, que la gente, la ciudadanía está perdiendo confianza a la democracia. Siendo que la democracia desde el siglo XX es lo que nos han vendido, que es la decisión de todos, es el consenso común, que es lo mejor porque todos lo decidimos, ¿no? Y antes de la democracia, pues había otros sistemas donde mandaban algunos, uno solo, el monarca, la aristocracia. Y entonces esto es una crisis, Alberto. ¿Cómo lo prevés, particularmente en México y en América Latina? Mira, es en todo el mundo. En América Latina es clara la crisis que estamos viviendo. No hay que irnos muy lejos. Ahí está El Salvador, ahí está Nicaragua, que están teniendo crisis democráticas muy, muy profundas. Y me regreso al tema. El neoliberalismo lo que hizo fue olvidar a las grandes mayorías. Fue preocuparse de tanto, solo por lo que cabía en las gráficas, pero no por la dignidad de la gente, no por lo que la gente percibía y sentía el día a día. Y eso hizo que la gente comenzara a irritarse, comenzara a molestarse. Si a eso le sumamos, en paralelo al neoliberalismo hubo una doctrina, llamémosle político, moral, social, en donde se te dijo: ponte a trabajar, si tú estudias, trabajas, cumples las reglas, vas a salir adelante. Tu éxito depende de tu esfuerzo. Y la gente comenzó a hacerlo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en México y en América Latina, la famosa meritocracia, y nos vendieron que pues todo dependía de nosotros, pero tiene dos problemas la teoría médico, el echaleganismo, que en México la versión meritocrática se llama echaleganismo, y tiene dos problemas por lo menos. El primer problema lo tenemos en que en realidad las sociedades, las modernas sobre todo, están corriendo sobre pistas inclinadas. Esto es el origen, la escuela donde vas, el código postal donde vives, tu raza étnica, tu color de piel, son más influyentes en tu futuro y en tu éxito que en realidad tu esfuerzo.
no depende solo del esfuerzo. Ojo, no estamos diciendo que no se deba premiar la disciplina, el trabajo constante, arduo y que en general el mérito no vale. No, por supuesto que vale, pero también tenemos que reconocer que nuestras sociedades en general no premiaban el mérito solamente, sino lo que estaban haciendo era reproducir élites que nacían con condiciones y vivían y se desarrollaban con condiciones preferentes por sobre los demás. Y entonces cuando ganaban, también repartía dignidad la meritocracia. Decía, no, es que yo gané porque yo trabajé muy duro. Y en realidad eso no pasaba. Y el perdedor, es decir, las grandes mayorías, los pobres, los que siempre habían sido humillados, pues internalizaban como un fracaso personal lo que era un problema estructural. Y ese problema estructural es que las sociedades no generaron condiciones de educación para todos, en general de condiciones para que cada quien pudiera tener un piso mínimo donde sí se pudiera competir entonces a partir del trabajo y del mérito y del esfuerzo. Pero cuando la pista está inclinada, pues muchos ya nacen derrotados. La movilidad social en América Latina es prácticamente nula. En México, si tú naces pobre, tienes un 95% de probabilidades de morir en el mismo estrato social en el que naciste. Es decir, no existe esta teoría del mérito que nos vendieron. Y entonces, si sumamos eso a lo que estábamos hablando de que no se generaron condiciones de bienestar, ni un estado social que respondiera a las necesidades de la gente, pues la gente está irritada, está molesta y estamos entrando en una era que podemos denominar la era de la revancha. Así lo denomina un autor italiano que se llama Andrea Rizzi y que tiene un libro con ese título y que nos dice, hoy estamos con mayorías incendiadas, molestas, que se dieron cuenta que las élites abusaron, que la corrupción permeó a la sociedad, que el mérito nunca fue en realidad un mecanismo justo de división y asignación del éxito social. Y entonces comenzaron a votar ya no en favor de un personaje o un régimen, sino empezaron a votar en contra de los privilegios, de las élites que habían abusado de su posición, comenzaron a votar en contra del régimen anterior, llamémosle así, y eso es la tierra fértil en el que llegaron y aterrizaron los populismos. Los populismos en el mundo no inventaron los agravios. Se transitó el voto democrático al voto de castigo. Tal cual lo has dicho. Entonces, como el populismo no inventa todos los problemas que le generó los sistemas anteriores a la sociedad, a las mayorías, simplemente lo canalizó y lo puso en clave política. Y primero les dice, sí, tienes razón, te fallaron, abusaron de ti, ellos abusaron del sistema para obtener privilegios indebidos, pero yo llegué aquí para castigarlos y para corregirlos. Y entonces viene este voto de castigo que tú mencionas y que en realidad no es un voto irracional en el fondo, porque las grandes mayorías están votando en realidad, sí, con la emoción, pero a partir de condiciones muy reales y que el líder populista pues reconoce y explota. Después de eso, primero les dicen, necesito tu voto para sacar del poder a esos que te robaron, a esos que nunca te tomaron en cuenta, a esos que nunca te hicieron visible. Yo sí te estoy haciendo visible. Y entonces viene el segundo paso, digamos, y entonces les dicen, oye, ahora necesito toda tu confianza y todos tus votos para destruir a ese régimen anterior hasta sus cimientos. Y después le dice, no, es que las instituciones que dejaron los anteriores están entorpeciendo el gobierno. Necesito más facultades, necesito quitarme controles, porque los tribunales o los órganos de control o la prensa crítica o los ONGs, no, solo son, digamos, contrapesos, pero que están entorpeciendo el actuar del gobierno. Entonces, en nombre de la eficacia, empiezan a desmontar los pesos, contrapesos y controles que limitaban su poder. Y ahí es en ese momento en el que nos encontramos, y ahí es donde justo es lo que queremos hablar, de democracia constitucional. La democracia nos dice quién debe gobernar. Y eso, bueno, quien tenga el respaldo popular, la mayoría de votos en una elección imparcial, repetitiva, esa persona debe ser el gobernante. Y la parte, el adjetivo de constitucional, lo que nos dice es hasta dónde puede gobernar, qué derechos no puede vulnerar, qué libertades no puede conculcar
esa persona que está gobernando. Entonces, la Constitución en realidad de lo que se encarga es de poner límites al poder para que no haya abusos, para que no haya decisiones autoritarias que vayan en contra de nuestros derechos y libertades, y justamente digamos, le da legitimidad y control y estabilidad a la democracia. Y en ese momento histórico nos encontramos, y justamente de eso vamos a hablar el día de mañana, mi querido Jorge. Alberto, para todos los que estén interesados en este gran tema, con estos minutos nos queda claro que es un gran tema que nos va a servir de reflexión para generar conciencia, y es el trabajo que estás haciendo. ¿A qué hora será? Nuevamente, ¿en dónde? Para que puedan acudir mañana a esta conferencia que vas a dar. Y también va a haber comentaristas importantes. Es correcto. La conferencia la impartirá un servidor, pero nos ayudarán en los comentarios, porque una práctica sobre democracia tiene que tener disenso y tiene que tener discusión. Claro. Carmelita Cibaja, también una experta en materia electoral y de democracia, y el maestro Adrián Ortiz Romero, que también es una persona con amplio conocimiento en materia de derecho constitucional y de democracia. La cita es en JP García 100, en la Casa de los Saberes Jurídicos, lo que era la Casa de la Cultura Jurídica anteriormente. La entrada es completamente gratuita y la hora es a las 5 de la tarde el día de mañana. Por favor, los esperamos. Creo que parte de la solución a estos problemas que estamos discutiendo va a venir directamente de la ciudadanía, claro, y de la deliberación democrática que creemos entre nosotros. Ya no va a venir del sistema y solo de las instituciones, sino dependerá de nosotros, y justamente es lo que vamos a hablar el día de mañana. Así que no falten, los esperamos. Te vemos mañana a las 5, Alberto. Gracias, Jorge. Muy buena tarde. 5:31, pausa, regresamos. Análisis profundos, noticias de relevancia, historias inspiradoras y más. Sobre la mesa, en un momento continuamos.